En la parashá número 20, Tesabé, nos habla sobre la característica del Cohen Agadol, llamado sumo sacerdote, y la relación que existe con Yeshua el Mesías. En Shemot 28-29, y dice: Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el lugar Kadosh, continuamente por el memorial delante de Yahweh. Esto nos enseña que Yeshua el Mesías está llevando cada uno de los hijos de Israel sobre su corazón y en este momento presentándolos delante del Padre. Como hemos dicho antes, el ministerio de Malquisedec, rey de justicia, fue compartido con los discípulos del Mesías, ya cuando habían pasado 50 días desde su resurrección. Ellos ya habían recibido el poder de la resurrección, de manera que la vida indestructible les había sido impartida, como está escrito en Yohanan o Juan 20:22. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dice: recibid el Ruach HaKodesh. Y cuando Yeshua sopló sobre sus discípulos, les impartió la vida indestructible que él había recibido por medio de la resurrección. Fue un acto semejante a cuando Yahweh sopló en la nariz de Adán para darle vida, en Génesis 2:7. En la resurrección había sido creado el segundo nuevo hombre, como dice en 1 Corintios 15:47 o 2 Corintios 5:17. Este nuevo hombre tiene una vida indestructible y por lo tanto podrá servir según el orden de Melquisedec. Así que no solamente el Mesías tiene ese ministerio, sino que por medio de él recibe esa vida en espíritu. La inmersión, tevilá o bautismo en el Ruach HaKodesh o en el Espíritu de Santidad, capacita al seguidor del Mesías a ministrar en esto que llamaríamos el reino de los cielos, en espíritu y verdad, como está escrito en Juan 4:21-24. Yeshua le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Yahweh es Espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. En este contexto, la palabra adorar está conectada con el culto de los sacrificios en el templo. Adorar en espíritu y verdad implica servir en el templo celestial, en el reino de los cielos, por medio del Espíritu, según el orden de Melquisedec. La iniciación en ese ministerio empieza con una tevilá, que en este caso es una inmersión, que conecta al hombre con la muerte y resurrección del Mesías, como está escrito en Lucas 12:50. Pero de un mismo tevilá, bautismo, tengo que ser sumergido y como me angustio hasta que se cumpla. En Romanos 6:3-11 está escrito: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos en el Mesías Yeshua, hemos sido sumergidos en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio de la tevilá para muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue puesto en el madero con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y si hemos muerto con el Mesías, creemos también que viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él, porque en cuanto él murió, murió el pecado,
de como una vez para siempre. Pero en cuanto vive, vive para Yahweh. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Yahweh en el Mesías Yeshua. El segundo paso para ser iniciado en el ministerio celestial e indestructible del Melquisedec es la inmersión en el Espíritu de Santidad, que en hebreo es Ruach HaKodesh, como está escrito en Matillahu o Mateo 3:11. Yo a la verdad os sumerjo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle la sandalia. Él os sumergirá en el Ruach HaKodesh y con fuego. Esta unción sacerdotal no fue entregada a los fieles en Israel hasta después de la resurrección y glorificación del Mesías, es decir, después de su iniciación en el ministerio como sumo sacerdote o Cohen Agadol en el tabernáculo celestial, como está escrito en Yohanan 7:37-39. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Yeshua, puesto en pie, exclamó en alto voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, según dice la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Yeshua aún no había sido glorificado. 40 días después de la resurrección, Yeshua todavía no había sido glorificado. Todavía quedaban 10 días para cumplir la cuenta de Omer, entre Pesach y Shavuot, y la entrega de la promesa del Padre, como está escrito en Hechos 1:5. Pues Yohanan sumergió en agua, pero vosotros seréis sumergidos en el Ruach HaKodesh, dentro de pocos días. En Lucas 24, 45, 49 está escrito: entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Mesías padecería y resucitaría de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Después de su resurrección, Yeshua iba explicando lo que iba a pasar con él en el Tanaj. Sus mentes fueron abiertas por el soplo y la nueva vida indestructible que recibieron y pudieron creer en Yeshua conforme a la Escritura. Pero todavía no había llegado el momento para el cumplimiento de la promesa del Padre, la investidura del poder de lo alto, la investidura de la cual se había aquí en la investidura según el orden de Melquisedec, que ésta simboliza proféticamente por la investidura de Aarón y sus hijos en los capítulos que están hablando sobre todo lo que es su vestuario y el lugar donde iban a celebrar y donde iban a servir. En el día 50 después de la resurrección, en la fiesta de Shavuot, Yeshua fue investido en el cielo con las ropas del sumo sacerdote y ungido con aceite celestial, como está escrito en el Salmo 133. En ese cántico de ascensión gradual de David, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de su vestidura. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó Yahweh la bendición, la vida por siempre. Aquí dice que el óleo mesiánico iba a caer en Sión, en Jerusalén, sobre los hermanos que vivirían juntos en armonía. Esto fue exactamente lo que pasó 50 días después de la resurrección de Yeshua. Y como dijimos antes, Yeshua fue investido y luego ungido
en el cielo de la misma manera como a Aarón. Y así el aceite bajó sobre su barba y luego sobre su ropa, y llegó hasta el templo en la tierra donde estaban los discípulos, presenciando la ofrenda de la mañana y esperando la promesa del Padre. En Hechos 2, 1, 4 está escrito: cuando llegó el día de Pentecostés, que es lo que significa 50 días o día Shavuot, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa, el templo, la Beit, donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos de espíritu de santidad y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad de expresarse. En Hechos 2:33 está escrito: así que exaltado a la diestra de Yahweh, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu de santidad, ha derramado esto de vosotros y veis y oís. Al hablar sobrenaturalmente en otros idiomas, uno entra por la puerta en el tabernáculo celestial, que corresponde a la cortina de entrada en el atrio en el tabernáculo en el desierto. El hablar en lenguas sobrenaturales es un sacrificio que uno de los miembros del cuerpo en el altar de bronce celestial. Esta capacidad corresponde a los sacrificios diarios que los sacerdotes hacían en el altar que estaban por el atrio del tabernáculo. Para los apóstoles, en este caso los Shehilim, en español emisarios del Mesías, fue muy importante que los que entraran en la nueva vida indestructible del Mesías recibieran la unción del Ruach HaKodesh para poder funcionar bien en el ministerio de Melquisedec, como está escrito en el Hechos 8, 14 y 17. Cuando los emisarios que estaban en Jerusalén oyeron de Shomron había recibido la palabra de Yahweh, les enviaron a Kefas y a Yohanan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Ruach HaKodesh, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido sumergidos en el nombre de el Adón Yeshua. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu de Santidad. Esto habla de la tevilá o sumersión en agua en el nombre de Yeshua, lo cual es el primer paso para que un israelita pueda entrar en el ministerio de Melquisedec y poder adorar al Padre en el tabernáculo celestial en espíritu y verdad, en las esferas espirituales, con objetos duraderos y eternos. Pero no es suficiente la tevilá en agua, es solo el primer paso. También necesitan ser investidos con la vestimenta celestial, mediante la tevilá del Espíritu de Santidad, y estaba escrito que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos, lo cual habla de la investidura sacerdotal celestial. La expresión Ruach HaKodesh no solamente significa espíritu de santidad, sino también espíritu de santuario. La palabra HaKodesh se encuentra en el texto hebreo de esta parashá significando santuario o alguno de los objetos del santuario. En Éxodo 28-29, la palabra HaKodesh fue traducido como el lugar Kadosh o el santuario. Y en Éxodo 28-43 aparece Ba-Kodesh, que es una variante de HaKodesh, y significa en el lugar Kadosh, el lugar apartado. En Éxodo 29 se habla de la diadema de santidad o del santuario, el Neser HaKodesh, y aparece la expresión Ubigdei HaKodesh y la ropa de santidad y la ropa del santuario. Y en número 28 aparece la expresión Ba HaKodesh, literalmente en la santidad, como una referencia al altar que fue derramado la libación. Es por eso que es importante entender desde el punto de vista cómo fue derramado y dónde fue derramado. Y qué es lo que estamos hablando muchas veces cuando se habla de la llenura del Ruach HaKodesh. Y cómo debe ser establecido, ciertamente, en este sentido, todas estas cosas. Que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes, aprendiendo raíces hebreas del mesianismo.